Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva emisión, nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana queremos empezar nuestro espacio tomándole el pulso al panorama electoral en Venezuela. El jueves 4 de julio, el jueves de la semana pasada, comenzó de manera formal la campaña de cara a las presidenciales que tendrán lugar en suelo venezolano el domingo 28 de julio. Por ese motivo, Nicolás Maduro, candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y Edmundo González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, encabezaron actos de campaña en distintos sectores de la capitalina ciudad de Caracas. En su recorrido por dos importantes municipios caraqueños, Edmundo González estuvo acompañado por María Corina Machado, la lideresa, quien por subterfugios no pudo oficializar su candidatura presidencial, se ha dedicado a promover la carrera hacia la presidencia de González Urrutia, quien por consenso representa a los factores democráticos. Gracias a ese trabajo de calle protagonizado por María Corina Machado, el embajador González Urrutia, otrora funcionario del Servicio Exterior venezolano, arrancó la campaña con una ventaja que al día de hoy luce insuperable. De acuerdo con el sondeo presentado de forma reciente por la encuestadora Hercon Consultores, 62% de los venezolanos debidamente acreditados para votar se decanta por la opción que encarna Edmundo González. En lo que respecta a Nicolás Maduro, el estudio de Hercon Consultores destaca que el dirigente chavista posee una intención de voto de 28%. Así las cosas, y como ya dijimos, Edmundo González parte como gran favorito de cara a las presidenciales de este mes, con una ventaja que supera los 30 puntos porcentuales. Con tal brecha como telón de fondo y consciente de que el 80% de la población venezolana rechaza el proyecto iniciado por Hugo Chávez hace más de 2 décadas, el madurismo ha empezado a maniobrar en el tablero internacional. Por ese motivo, a comienzos de la semana pasada y en la víspera del inicio de la campaña electoral, Nicolás Maduro anunció que retomaría las conversaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. He aceptado, precisó Maduro, al momento de informar que emisarios de su administración volverán a Qatar, un país que por meses acogió conversaciones secretas entre el chavismo y el ejecutivo de Joe Biden. Esos contactos que ocurrieron de forma secreta en Qatar, dieron luz al Acuerdo de Barbados. Sin embargo, esas mismas conversaciones se paralizaron de manera posterior una vez que el madurismo impidió la inscripción como candidata de María Corina Machado. Los diálogos también fueron trastocados por la persecución de militantes políticos que hacen vida dentro de la oposición venezolana
y por el bloqueo a la misión electoral de la Unión Europea, una comunidad que, por decisión del poder electoral que le es leal a Nicolás Maduro, no podrá supervisar la votación del 28 de julio. A pesar de tales irregularidades, el gobierno de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, recibió con buen ánimo la decisión de retomar las conversaciones. Damos la bienvenida al diálogo de buena fe, dijo a la agencia de noticias EFE uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Ese mismo vocero añadió, y citamos, que el cambio democrático en Venezuela no será fácil y que requiere de un compromiso serio. La fuente agregó que la República Bolivariana, Venezuela, debe encaminarse hacia la gobernanza democrática a través de la realización de elecciones inclusivas y competitivas. El anuncio de nuevas conversaciones entre Caracas y Washington y Caracas, es una noticia que pudiese traer algo de calma en medio de un panorama electoral que hasta la fecha ha estado signado por las inhabilitaciones políticas, las persecuciones, las detenciones injustificadas y el ventajismo. En tal sentido, el reinicio del diálogo respetuoso entre la administración Biden y la administración de Nicolás Maduro pudiese ser una garantía de que el chavismo no intentará patear la mesa ni se descarrilará de la ruta electoral. El nuevo intercambio entre delegados de Joe Biden y emisarios de Nicolás Maduro también pudiese impulsar la adopción definitiva de un pacto de gobernabilidad y coexistencia que garantice el respeto al resultado electoral del 28 de julio y a su vez la supervivencia física, pero también política del chavismo y de su dirigencia. Esa iniciativa, la del Pacto Político para la Convivencia Pacífica y la Transición hacia la Democracia, ya ha sido propuesta por Brasil y por Colombia, dos naciones que, pese a tener gobiernos de izquierda, buscan colaborar en la solución de una crisis que, si bien se vive en territorio venezolano, si bien se vive dentro de Venezuela, ha tenido y de no cambiar, seguirá teniendo repercusiones directas en todo el continente. Vamos a trasladarnos hasta Francia. El domingo 7 de julio los franceses celebraron la segunda vuelta de sus más recientes elecciones legislativas. Los comicios, convocados por el presidente Emmanuel Macron luego de disolver el Parlamento, se desarrollaron en dos tandas. La primera, el domingo 30 de junio, y la segunda, como hemos dicho, el domingo 7 de julio. Luego de la primera vuelta, las proyecciones arrojaban como gran ganadora a la extrema derecha, una tendencia política que en el caso de Francia se encuentra representada por Reagrupación Nacional. En la primera ronda, esa organización, Reagrupación Nacional, una organización que además está encabezada por Marine Le Pen, obtuvo más de 30% de los sufragios. De hecho,
quedó por encima de los partidos de izquierda y de los movimientos moderados. Por ese motivo, tanto encuestadoras como analistas nos atrevimos a vaticinar que la extrema derecha francesa se convertiría en la poseedora de la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional. Por ende, también vaticinamos que Francia podía dirigirse hacia un ejecutivo de cohabitación en el que Emmanuel Macron iba a tener que compartir el gobierno con un primer ministro de ideología contraria. Al final, tras la segunda vuelta, los encargados de hacer estimaciones nos vimos sorprendidos por un resultado que dejó en evidencia el poder del que aún goza la izquierda francesa. Para contener el embate de la extrema derecha, partidos como Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, así como los dirigentes del Partido Socialista, los del Partido Verde y los del Partido Comunista, se agruparon en una coalición de izquierdas que recibió el nombre de Nuevo Frente Popular. Tras la totalización de los votos, esa alianza, el Nuevo Frente Popular, logró sumar 182 diputados. Con ello, el Nuevo Frente se convirtió en el bloque más grande de la próxima Cámara Baja. Tras el resultado, ese resultado que favorece a la coalición de izquierdas, al Nuevo Frente Popular, quedó demostrado que la izquierda francesa, una izquierda que parecía dormida, está experimentando un despertar. Asimismo, el resultado podría llevar al presidente Emmanuel Macron a designar un primer ministro de corte izquierdista. Por detrás del Nuevo Frente Popular, por detrás de esa coalición de izquierdas, se ubicó Juntos, otra alianza política, pero esta integrada por partidos moderados, por organizaciones políticas moderadas que respaldan al presidente Macron. Esa agrupación, Juntos, acumuló 168 escaños, con lo cual perdió 77 de los 245 puestos que consiguió en las legislativas de 2022. Aunque rebajó su número total de diputados y pasó a ser la segunda fuerza más importante dentro del Parlamento, Juntos podría establecer alianzas con los verdes, los socialistas y los comunistas. Para que tal sociedad se concrete, Emmanuel Macron deberá efectuar cambios estratégicos dentro de su gabinete. El jefe de Estado deberá nombrar no solo a un primer ministro, sino designar a ministros, a distintos ministros que provengan del Nuevo Frente Popular, la alianza de izquierdas que obtuvo el primer lugar luego de la segunda ronda en las elecciones legislativas. El mandatario, Emmanuel Macron, también se verá en la necesidad de abrazar políticas que favorezcan la acogida de inmigrantes indocumentados, el gasto en materia social y la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, si la sociedad entre izquierdistas y macronistas llega a concretarse, el presidente, quien deberá gobernar hasta 2027,
podrá ejercer sabiendo que cuenta con un legislativo que le hará juego. Ello le permitirá evitar el golpe que hubiese supuesto la existencia de un parlamento controlado por la extrema derecha lepenista, la extrema derecha de Marine Le Pen. Por ahora, la dirigente y su movimiento Reagrupación Nacional deberán conformarse con 143 diputados que les permitirán ser la tercera fracción parlamentaria dentro de la Asamblea Nacional Francesa. Aunque admitió no haber logrado el objetivo, Marine Le Pen, pero sobre todo Jordan Bardella, delfín de Le Pen y segunda cara más visible de Reagrupación Nacional, destacó el crecimiento experimentado por el partido. En 2022, en las últimas elecciones legislativas, Reagrupación Nacional consiguió 89 asientos. En esta ocasión, en esta oportunidad, llegó, como ya apuntamos, a las 143 sillas, gracias, entre otras cosas, a que le restó escaños a los republicanos, una fuerza conservadora que representa a la derecha tradicional. El crecimiento de la ultraderecha lepenista, tanto en las legislativas francesas como en las recientes elecciones europeas, es sin duda un síntoma de que los postulados ultraconservadores y ultranacionalistas son cada vez más atractivos en una Francia que se debate entre el euroescepticismo y la supranacionalidad. Se trata, además, de una Francia que intenta lidiar con males como la migración ilegal y el radicalismo islámico dentro de un Estado laico. La trágica muerte del presidente Ebrahim Raisi obligó a la República Islámica de Irán a celebrar comicios presidenciales de manera anticipada. Raisi, recordemos, pereció en mayo de este año luego de que el helicóptero en el que viajaba se precipitó a tierra. El aparato cayó en una zona boscosa y montañosa de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Junto al fallecido mandatario viajaban otras 7 personas, entre ellas los tripulantes de la aeronave. Todos murieron a causa del suceso. Ebrahim Raisi fue sustituido por el ahora expresidente interino Mohamed Mokhber. Él fue el encargado de llamar a elecciones anticipadas. En esa votación se impuso Masoud Pezeshkian, un médico cirujano de 70 años de edad. De acuerdo con las autoridades electorales, Pezeshkian resultó favorecido con 53.3% de los sufragios. Detrás de él, en la segunda posición, se ubicó Said Jalili, un dirigente de corte ultraconservador. A decir de los datos oficiales, Jalili acumuló 44.3% de los favores. Con el triunfo de Masoud Pezeshkian, la República Islámica podría abrirse hacia nuevos horizontes. Como ya hemos dicho, Pezeshkian es un cirujano cardíaco que antes de llegar a la primera magistratura se desempeñaba como diputado por la localidad de Tabriz. Quienes le conocen, quienes conocen
al presidente electo le describen como un dirigente moderado que, pese a reconocer la autoridad suprema del ayatolá Ali Jamenei, cree que Irán debe cambiar de dirección en varios sentidos. Así las cosas, el presidente electo, Masoud Pezeshkian, intentará adelantar reformas sin que esos cambios entren en conflicto con los principios que se enraizaron en la República Islámica tras el triunfo de la revolución que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Uno de esos giros, uno de esos cambios, podría darse en materia de política exterior. Luego del ascenso de Ebrahim Raisi a la presidencia de Irán, la nación persa entró en una etapa de aislamiento internacional. Raisi, un clérigo que llegó a ser jefe del poder judicial, reivindicó varias de las ideas de línea dura, entre ellas la enemistad entre Irán y la comunidad occidental, que se encuentra encabezada por Estados Unidos. Ebrahim Raisi promovió además la expansión y el fortalecimiento del denominado Eje de la Resistencia, un conglomerado de milicias y de grupos terroristas de corte chií que actúan con el patrocinio de Irán y que de cuando en cuando provocan inestabilidad en Oriente Medio. Aunque por ahora se descarta la desaparición o el debilitamiento del Eje de la Resistencia, lo que sí se anticipa es que con Masoud Pezeshkian como primer mandatario, Irán podría buscar aproximaciones que le conduzcan a una especie de pacto de no agresión con Occidente. En consecuencia, y si los acercamientos llegan a concretarse, es muy posible que la nación persa, les hablamos de Irán, busque una renegociación del acuerdo nuclear que alcanzó con Estados Unidos y con otras potencias occidentales en el año 2015. Ese pacto, desmantelado por el expresidente Donald Trump durante su permanencia en la oficina oval, garantizaba un alivio de las sanciones internacionales que pesan sobre Irán, que pesan sobre la República Islámica, si esa nación se comprometía a adelantar un programa nuclear con fines pacíficos y por tanto no armamentísticos. Claro está que los posibles esfuerzos de Masoud Pezeshkian para relanzar el acuerdo nuclear serán más o menos infructuosos en función de quien se imponga en las elecciones presidenciales estadounidenses. Esa contienda, que será celebrada en noviembre de este año, tendrá como protagonistas al expresidente Trump y al actual primer mandatario, el demócrata Joe Biden. En lo que respecta a la vida dentro de Irán, Masoud Pezeshkian propone una flexibilización de la rigidez con la que vive la sociedad iraní. En un país regido por la religión, es decir, por el Corán y por la ley islámica, Pezeshkian buscará aliviar las normas que obligan a usar el hijab y que penalizan su uso inadecuado. Así las cosas, es posible que el médico cirujano trabaje para restarle poder a la policía de la moral, un organismo de seguridad que suele castigar con dureza a las mujeres que hacen un empleo incorrecto del velo.
En ocasiones, tal dureza llega al extremo de los asesinatos, tal y como ocurrió con Mahsa Amini, una joven de 21 años que fue arrestada y posteriormente torturada por no utilizar el hijab según lo indicado por las normas iraníes. Amini, quien entró en coma luego de ser golpeada en el cuerpo y en la cabeza, pereció cuando se encontraba bajo custodia. Otra de las reformas que podrían ser emprendidas por Masoud Pezeshkian a lo interno de su país serían las que se relacionan con el ámbito de las telecomunicaciones. En Irán, el Internet opera en medio de un estricto control y de una estricta supervisión que es efectuada por el Estado. El presidente electo cree, sin embargo, que en aras de abrirse al mundo, los iraníes requieren de menos restricciones a la hora de acceder a la web. Por ende, Pezeshkian, quien llegó a ser decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tabriz, podría liberalizar el uso del Internet tanto en los campus universitarios como en las escuelas de la nación persa. Con ese último comentario vamos a cerrar nuestro programa por esta noche. Hasta acá la presente entrega de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Volveremos a vernos, si Dios así lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.